Los vikingos, guerreros nórdicos que florecieron entre los siglos BG y G, protagonizaron una era épica en la historia. Desde sus asentamientos en Escandinavia, se embarcaron en travesías intrépidas que abarcaron desde los mares del norte de Europa hasta las costas de América del Norte. Su historia se teje con intriga, mitología y un modo de vida único. Los vikingos eran tanto agricultores como guerreros. Vivían en comunidades agrícolas, pero su destreza en el mar y su amor por la aventura los llevaban a explorar tierras lejanas. Su sociedad estaba organizada en clanes, y la igualdad de género era más notable que en otras culturas contemporáneas. La economía vikinga se basaba en la agricultura y la ganadería, pero su espíritu aventurero también los impulsaba al comercio. Desarrollaron rutas comerciales que se extendían desde Constantinopla hasta Groenlandia, intercambiando bienes como pieles, marfil, ámbar y esclavos. Los vikingos practicaban una forma de paganismo nórdico. Sus dioses, como Odín, Thor y Freyja, eran adorados en ceremonias y rituales. Creían en un mundo mitológico que influía en su vida diaria y en sus expediciones marítimas. Los vikingos eran conocidos por sus avanzadas habilidades náuticas. Sus drakars, barcos de guerra, eran rápidos y versátiles, lo que les permitía navegar por ríos y mares con facilidad. Además, desarrollaron astutas tácticas de batalla que sorprendieron a sus enemigos. Las incursiones vikingas, a menudo conocidas como razzias, fueron una característica distintiva de su historia. Atacaron monasterios, ciudades costeras y asentamientos, dejando una reputación temible. Sin embargo, también fueron exploradores pacíficos y colonizadores, estableciendo asentamientos en lugares como Islandia y Groenlandia. El asalto al monasterio de Lindisfarne en 793 marca el inicio de las incursiones vikingas en Europa. Erik el Rojo, un vikingo desterrado, fundó asentamientos en Groenlandia en el siglo X. La llegada de Leif Erikson a América del Norte alrededor del año 1000 precedió a la expedición de Cristóbal Colón. Los vikingos eran hábiles artesanos y dejaron un legado cultural significativo. Su arte, que incluía joyería, objetos de metal y piedra tallada, reflejaba su conexión con la mitología y la naturaleza. A medida que Europa se cristianizaba, los vikingos también adoptaron el cristianismo. Esto marcó un cambio en sus prácticas culturales y un periodo de asentamiento más estable en lugar de incursiones guerreras. La historia vikinga es una epopeya que abarca conquistas, exploraciones y una rica cultura. Su legado perdura en la mitología, las sagas, la artesanía y la influencia en las lenguas europeas modernas. Los vikingos, con sus hazañas y su modo de vida distintivo, continúan siendo una fuente de fascinación en la historia del norte de Europa. El corazón espiritual de la sociedad vikinga latía al ritmo de un paganismo rico y complejo. Sus creencias, arraigadas en la mitología nórdica, formaban un tejido esencial de la vida cotidiana y de las expediciones marítimas de estos intrépidos guerreros. En el panteón nórdico, los vikingos adoraban a una diversidad de dioses y diosas que representaban aspectos fundamentales de la existencia y la naturaleza. Entre ellos se encontraban Odín, el dios principal, asociado con la guerra, la sabiduría y la muerte; Thor, el dios del trueno y la tormenta, conocido por su martillo Mjolnir; Freyja, diosa de la fertilidad y el amor, considerada una figura importante en la mitología nórdica. Cada dios tenía su propio culto y rituales específicos que los vikingos practicaban en santuarios y templos. Los vikingos realizaban ceremonias religiosas en lugares sagrados, como bosques o colinas. Estas prácticas incluían ofrendas, danzas y cánticos destinados a honrar a los dioses y buscar su favor en asuntos cotidianos, como la cosecha o la victoria en la guerra. La mitología nórdica también influyó en las creencias de los vikingos sobre la vida después de la muerte. Creían en diversos reinos como Valhalla, el salón de los guerreros caídos en combate, gobernado por Odín. Aquellos que morían de manera honorable en la batalla eran recompensados con la entrada a este prestigioso lugar. Los vikingos llevaban consigo símbolos y amuletos sagrados que representaban la protección de los dioses. El martillo de Thor, el Mjolnir, era uno de los amuletos más comunes y tenía el propósito de otorgar fuerza y protección a su portador. Los vikingos buscaban la orientación de los dioses a través de prácticas de adivinación y oráculos. Un método común era el uso de runas, inscripciones alfabéticas con significados místicos, para recibir mensajes divinos. El calendario religioso de los vikingos estaba marcado por festivales estacionales que celebraban los ciclos de la naturaleza. Entre estos eventos se encontraban el Blot, una ceremonia
ceremonia de sacrificios para garantizar la fertilidad del suelo, y el Yule, una festividad de invierno que celebraba la renovación del sol y el inicio de un nuevo año. A medida que Europa experimentaba la cristianización, los vikingos también se vieron influenciados por esta transformación religiosa. Las creencias cristianas comenzaron a coexistir con las antiguas tradiciones, marcando un cambio en la espiritualidad y la cosmovisión vikinga. La práctica del paganismo nórdico proporcionaba un marco espiritual sólido para la sociedad vikinga, permeando todos los aspectos de sus vidas. Este sistema de creencias no solo les brindaba consuelo y dirección, sino que también confería un significado profundo a sus acciones en la vida y en el campo de batalla. La riqueza de la mitología nórdica y las prácticas religiosas de los vikingos continúa fascinando a aquellos que exploran su historia única. La cristianización progresiva de Escandinavia, a partir del siglo VI, trajo consigo una encrucijada espiritual para los vikingos. A medida que las comunidades adoptaban el cristianismo, las antiguas prácticas paganas se enfrentaban a un cambio significativo. Este proceso no fue uniforme ni repentino, sino que se extendió a lo largo de generaciones, dando lugar a una amalgama de creencias que caracterizó la transición. La conversión al cristianismo implicó una alteración en las prácticas religiosas de los vikingos. Los antiguos templos y lugares de culto fueron reemplazados por iglesias cristianas, y las ceremonias paganas dieron paso a rituales cristianos, marcando una transformación en la forma en que expresaban su espiritualidad. A pesar de la cristianización, algunos elementos del paganismo persistieron en la vida cotidiana. Muchas comunidades vikingas practicaban una forma de sincretismo religioso, fusionando creencias cristianas con tradiciones paganas. Por ejemplo, festivales estacionales y símbolos paganos encontraron su lugar en la nueva realidad cristiana. Las sagas islandesas, narrativas épicas que contaban las historias de héroes y dioses, jugaron un papel crucial en preservar las antiguas creencias vikingas, aunque escritas en una era cristiana. Estas sagas ofrecían un vistazo a la mitología nórdica y a las prácticas religiosas que moldearon la identidad vikinga. A pesar de la influencia cristiana, la cultura vikinga persistió en diversas formas. Los símbolos y amuletos paganos, como el Mjolnir, continuaron siendo usados, a veces incluso reinterpretados dentro de un marco cristiano. Esta persistencia cultural reflejaba la resistencia de algunos vikingos a abandonar completamente sus raíces. La cristianización no solo afectó las creencias espirituales, sino también la estructura social de las comunidades vikingas. La Iglesia cristiana desempeñó un papel crucial en la organización social, y los líderes cristianos comenzaron a tener influencia política, desafiando la antigua jerarquía basada en clanes. A pesar de los cambios, el legado del paganismo nórdico persiste en la actualidad. La mitología, los símbolos y las sagas vikingas continúan inspirando la literatura, el arte y la cultura popular. La identidad vikinga, forjada en la encrucijada entre el paganismo y el cristianismo, ha dejado una huella indeleble en la historia europea. La historia religiosa de los vikingos representa una compleja evolución espiritual que definió su identidad en un momento crucial de cambios, desde las profundidades del paganismo nórdico hasta la adopción gradual del cristianismo. Los vikingos enfrentaron una encrucijada que dejó una marca duradera en su cultura, y en la forma en que son recordados en la historia. La interacción entre estas dos tradiciones religiosas revela la capacidad de adaptación y resiliencia de los vikingos, cuyo legado trasciende las fronteras del tiempo. Las incursiones vikingas, también conocidas como razzias o descensos, fueron una característica distintiva de la sociedad vikinga durante los siglos VI y Aldei. Estos audaces guerreros nórdicos, impulsados por la búsqueda de riquezas, tierras y renombre, realizaron incursiones en diversas regiones de Europa, dejando su marca en la historia a través de una serie de batallas memorables. El año 793 marcó el inicio de las incursiones vikingas en Europa con el asalto al monasterio de Lindisfarne, en la costa de Inglaterra. Los vikingos procedentes de Escandinavia llegaron en sus característicos drakars y saquearon el monasterio, llevándose consigo tesoros y cautivos. Este evento conmocionó a la cristiandad europea y estableció la reputación temible de los vikingos. La incursión vikinga en París en 845 fue un hito en la historia de las razzias. Bajo el liderazgo del famoso vikingo Ragnar Lodbrok, las fuerzas nórdicas navegaron por el río Sena hasta la capital francesa. Aunque no lograron conquistar la ciudad,
Su presencia dejó una impresión duradera, y los francos eventualmente pagaron un tributo para evitar futuros ataques. En el contexto de la conquista normanda de Inglaterra, la batalla de Stamford Bridge fue una confrontación épica. El rey Harold I de Inglaterra enfrentó a una fuerza vikinga liderada por Harald Hardrada de Noruega. A pesar de la victoria inicial vikinga, Harold se apresuró desde el sur de Inglaterra, y sorprendió a los noruegos, logrando una victoria decisiva. Esta batalla, librada en la costa este de Inglaterra, involucró una confrontación entre las fuerzas anglosajonas y los vikingos dirigidos por Olaf Tryggvason. Aunque los vikingos lograron una victoria táctica, la resistencia anglosajona y la muerte del líder vikingo marcó el inicio de tratados posteriores con los ingleses para evitar futuras hostilidades. Las incursiones vikingas se extendieron también al Mediterráneo. Durante la expedición a Sicilia, los vikingos saquearon ciudades costeras, como Luna y Pisa. Sin embargo, enfrentaron la resistencia de las fuerzas locales y la flota bizantina, aunque obtuvieron botines. Las razzias en el sur de Europa demostraron ser más desafiantes, aunque no fue una batalla en sí misma. La fundación del Ducado de Normandía es un momento clave relacionado con las incursiones vikingas. El rey Carlos G de Francia concedió tierras a Rollo, un líder vikingo, a cambio de su lealtad y la promesa de defender la región contra otros invasores nórdicos. Las incursiones vikingas dejaron una profunda huella en la historia europea. Aunque estas incursiones fueron marcadas por saqueos y conflictos, también llevaron al establecimiento de asentamientos vikingos en diversas regiones. La adaptabilidad y resiliencia de los vikingos se reflejan en su capacidad para negociar acuerdos y asentarse en nuevas tierras. Estos eventos no solo definieron una era de conflicto, sino que también sentaron las bases para cambios significativos en el mapa político y cultural de Europa. Los vikingos, con su reputación de intrépidos guerreros, también se destacaron por su maestría en las habilidades náuticas, lo que les permitió realizar asombrosas hazañas en los mares y océanos. Estas avanzadas habilidades marítimas jugaron un papel crucial en la expansión y el éxito de las incursiones vikingas, definiendo una era de exploración audaz y descubrimientos. En el corazón de las habilidades náuticas vikingas se encontraban sus excepcionales embarcaciones, especialmente los drakars. Estos barcos, con sus proas ornamentadas y esbeltos cascos, eran conocidos por su velocidad y versatilidad. Su diseño permitía navegar tanto en aguas abiertas como en ríos poco profundos, otorgándoles una ventaja táctica significativa. Los vikingos se destacaron en el uso de tecnologías de navegación avanzadas para su tiempo. Dependían de señales celestiales, como las estrellas y el sol, para orientarse durante el día y la noche. Además, utilizaban instrumentos como el astrolabio solar y la brújula de sol para calcular la posición y la dirección. Las habilidades náuticas de los vikingos no solo se limitaban a las incursiones. Desarrollaron rutas comerciales que se extendían desde el mar Báltico hasta Constantinopla y Bizancio, facilitando el intercambio de bienes como pieles, ámbar, marfil y esclavos. También se aventuraron más allá de las fronteras conocidas, alcanzando lugares como Islandia, Groenlandia e incluso América del Norte. Uno de los hitos más destacados fue la travesía del Atlántico realizada por Leif Erikson alrededor del año 1000. Los vikingos llegaron a las costas de América del Norte, explorando regiones que luego se conocerían como Vinland. Este logro evidencia su capacidad para enfrentar los desafíos del vasto océano, y su disposición a aventurarse en lo desconocido. La habilidad de los vikingos para adaptarse a diversas condiciones marítimas contribuyó significativamente a su éxito. Sus barcos eran capaces de sortear tormentas y navegar tanto en aguas abiertas como en aguas más tranquilas. Además, su experiencia en la navegación fluvial les permitió penetrar tierras interiores a través de ríos navegables. En el ámbito militar, los vikingos aplicaron tácticas navales innovadoras. Utilizaban el sigiloso remo como medio de aproximación sigilosa a las costas enemigas y, gracias a la versatilidad de sus embarcaciones, eran capaces de eludir las defensas costeras tradicionales. La maestría náutica de los vikingos fue un componente fundamental de su éxito en incursiones, exploración y comercio. Su capacidad para navegar y adaptarse a las condiciones cambiantes del mar les permitió ampliar sus horizontes, trascendiendo las limitaciones geográficas de la época. La herencia náutica vikinga sigue siendo un testimonio de su destreza tecnológica y valentía en los mares, dejando una marca indeleble en la historia de la navegación. La sociedad vikinga, lejos de ser unidimensional, reflejaba una notable dualidad entre la vida en tierra y en el mar. Si bien los vikingos eran conocidos por su destreza en el combate y sus incursiones,
Su día a día estaba arraigado en la agricultura y la vida comunitaria. Esta dualidad contribuyó a la riqueza y complejidad de la civilización vikinga. La vida agrícola era la columna vertebral de la sociedad vikinga. Las comunidades se dedicaban a la agricultura y ganadería, cultivando tierras fértiles para garantizar la subsistencia. Cultivaban cereales como la cebada y el centeno, fundamentales para la alimentación y la producción de cerveza, una bebida esencial en la cultura vikinga. Además de los cultivos, la ganadería desempeñaba un papel crucial. Los vikingos criaban ganado, ovejas y caballos, proporcionando carne, leche y lana. Elaboraban queso y mantequilla, y la pesca complementaba su dieta, especialmente en las comunidades costeras. Las comunidades vikingas se organizaban en torno a una estructura jerárquica basada en clanes y aldeas. Cada aldea contaba con líderes locales y jefes de clanes, y la colaboración era esencial para enfrentar los desafíos agrícolas y garantizar la seguridad del grupo. El ciclo agrícola influía en la rutina diaria de los vikingos. Las épocas de siembra y cosecha marcaban momentos clave en el calendario, determinando los periodos de trabajo agrícola y las celebraciones que acompañaban cada fase. La sociedad vikinga estaba profundamente conectada a la naturaleza y sus ciclos. Aunque los vikingos eran famosos por sus incursiones y habilidades marítimas, la mayoría de ellos eran agricultores en tiempos de paz. La dualidad de su vida, siendo guerreros y agricultores, evidencia una adaptabilidad única que caracterizaba a esta sociedad. A pesar de su vida agrícola, los vikingos reconocían la importancia de estar preparados para la guerra. Los jóvenes vikingos recibían entrenamiento militar desde temprana edad, participando en prácticas de combate y desarrollando habilidades que serían esenciales en tiempos de conflicto. La habilidad de los vikingos para alternar entre roles de agricultores y guerreros no solo estaba centrada en la conquista, sino también en la defensa de sus comunidades. Ante amenazas externas, los vikingos estaban dispuestos a dejar sus quehaceres agrícolas para proteger sus hogares y modos de vida. La dualidad vikinga entre la vida agrícola y las incursiones marítimas define la complejidad de esta sociedad. Aunque las incursiones son destacadas en la memoria colectiva, la estabilidad y sostenibilidad de su vida cotidiana en la tierra son aspectos igualmente cruciales. Los vikingos, al equilibrar estas dos facetas de su existencia, crearon una sociedad rica en cultura, adaptabilidad y resiliencia, marcando así su lugar en la historia. Los vikingos, intrépidos guerreros nórdicos que florecieron entre los siglos V y G, dejaron un legado duradero que se extiende mucho más allá de sus incursiones y conquistas. Su historia se teje con dualidades fascinantes, como la maestría náutica combinada con habilidades agrícolas, y la práctica del paganismo nórdico en un contexto de cristianización creciente. A través de sus incursiones, exploraciones y contribuciones culturales, los vikingos forjaron una identidad única que sigue capturando la imaginación del mundo. Las incursiones vikingas, también conocidas como brachias, se destacaron como momentos cruciales en la historia europea. Desde el saqueo de Lindisfarne hasta la fundación de Normandía, los vikingos dejaron su huella en tierras lejanas y contribuyeron al cambio geopolítico de la época. Batallas como la de Stamford Bridge y la de Maldon mostraron tanto la audacia vikinga como la resistencia de las poblaciones locales. La habilidad de los vikingos para navegar los mares con sus drakars no solo les permitió realizar incursiones, sino también establecer rutas comerciales y explorar nuevas tierras. La travesía del Atlántico de Leif Erikson hasta Vinland es un testimonio de su destreza en la navegación y su disposición a aventurarse más allá de los límites conocidos. La vida vikinga estaba arraigada en una dualidad única. Eran agricultores que cultivaban la tierra, criaban ganado y vivían en comunidades organizadas, pero, al mismo tiempo, eran guerreros entrenados, preparados para defender y conquistar. Esta dualidad reflejaba su adaptabilidad y capacidad para equilibrar la paz y la guerra. La práctica del paganismo nórdico, con sus dioses y rituales, fue fundamental en la vida vikinga. Sin embargo, la cristianización progresiva trajo consigo cambios espirituales y sociales. La interacción entre estas dos fuerzas dejó un legado cultural complejo, evidenciado en las sagas islandesas y la persistencia de símbolos paganos. En resumen, la historia vikinga es una epopeya que abarca desde las costas de Europa hasta las tierras lejanas de América del Norte. Su maestría náutica, habilidades en el combate y su vida dual como agricultores y guerreros los distinguen como una civilización única. Aunque las incursiones y conquistas
conquistas marcaron un período de conflicto, los vikingos también fueron exploradores, comerciantes y colonizadores que dejaron un impacto duradero en la cultura, la tecnología y la identidad europeas. Su legado vive en las páginas de las sagas, en la influencia lingüística, y en la fascinación eterna que despiertan en la historia universal. Los vikingos, con su capacidad para navegar por los mares y cultivar la tierra, siguen siendo una fuente inagotable de inspiración y asombro en la narrativa de la humanidad.